Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de física, en la parte de movimiento uniforme rectilíneo, esta vez vamos a ver algo que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir esta parte de variado? Lo que nos está informando es que en los anteriores ejercicios donde simplemente era el movimiento uniforme rectilíneo, los valores que nos daban, digamos de aceleración, de distancia, de tiempo, eran totalmente estáticos, es decir, que durante todo el ejercicio sus valores no cambiaban. Pero ¿qué pasa si durante el ejercicio nos van dando diferentes valores y toca ir haciendo diferentes cálculos que nos permitan ir trabajando el problema por partes para ir determinando las diferentes variaciones que van teniendo, por ejemplo, la aceleración o el tiempo en el ejercicio dado? Estos ya son ejercicios un poco más difíciles, donde hay que prestar harta atención y leer muy bien cada uno de los datos que nos está dando el problema. Vamos a mirar entonces este ejercicio que nos están dando a continuación. Nos dice, un automóvil arranca con aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado y este valor se mantiene durante 10 segundos. A continuación, su velocidad permanece constante durante 3 minutos, al cabo de los cuales el conductor frena con aceleración de 2,5 metros sobre segundos cuadrados hasta detenerse. Calcular el tiempo total que dura el movimiento y B, la distancia total recorrida. Entonces nos vamos a fijar, vea que por ejemplo acá nos daban una aceleración y luego al final nos dieron otra, pero debemos leer muy bien si efectivamente todo eso que nos dan ahí es lo que tenemos. Vamos a mirar y determinar en cuántas posibles partes se divide este ejercicio. Vamos a mirar. Un automóvil arranca con aceleración de 1.5 metros sobre segundos cuadrados y este valor se mantiene durante 10 segundos. Hasta aquí, hasta estos 10 segundos, llevamos una parte. Digamos, llamémoslo el tramo 1. Luego dice, a continuación su velocidad permanece constante durante 3 minutos. Llamemos a esta parte el tramo 2, que son estos 3 minutos. Entonces tenemos estos 10 segundos, estos 3 minutos, en los cuales el conductor frena, o sea que después de los 3 minutos el conductor frena con aceleración de 2,5 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerse. Llamemos esta parte donde el conductor frena el tramo 3, o sea que se divide en 3 partes este ejercicio. Entonces nosotros vamos a anotar los datos que nos está dando el ejercicio de cada uno de los tramos que tenemos entonces en este problema. Vamos a empezar con el tramo número 1. Vamos a mirar qué datos nos dan hasta esos 10 segundos que dice el ejercicio. Nos dice, un automóvil arranca con aceleración de 1.5 metros sobre segundos cuadrados. Nos están dando una aceleración, pero adicional nos están diciendo que el automóvil arranca. Quiere decir que nos están dando también la velocidad inicial. Entonces vamos a anotar el primer dato, que sería la velocidad inicial, que sería igual entonces a 0 metros sobre segundo. Y nos dicen que arranca con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo. Entonces nos están dando la aceleración, la anotamos, entonces la aceleración es de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Vea que hasta acá ya nos han dado dos daticos, que es la velocidad inicial y la aceleración. Y este valor se mantiene durante 10 segundos. Adicional nos están dando un tiempo que equivale entonces a 10 segundos. Nos dicen que a continuación su velocidad permanece constante, es decir, que la velocidad final que haya alcanzado aquí va a ser esa misma velocidad la que viene acá. Entonces, esta velocidad final de este tramito de acá, que lo voy a llamar velocidad final 1, va a ser entonces esta misma velocidad inicial del tramo 2. ¿Cómo así? Pues porque en el tramo 2 me están diciendo que la velocidad permanece constante. Entonces, después de que él alcance esta velocidad a esta aceleración, esta velocidad que ganó aquí en estos 10 segundos va a permanecer constante en el tramo 2. Entonces, aquí ya tenemos una variable que debemos hallar para poder hacer
el tramo 2. Entonces la velocidad final 1 va a ser igual a la velocidad inicial del tramo 2, que no la conocemos. Entonces esta velocidad, pongámosle una flechita, va a ser esa misma velocidad inicial de ahí. Y como la velocidad permanece constante durante 3 minutos, o sea, la velocidad no cambia, tanto la velocidad inicial como la velocidad final van a ser exactamente las mismas, por lo que permanece constante. Y nos dicen que durante 3 minutos, es decir, que el tiempo es de 3 minutos. Fíjese que nos están dando esto en minutos. Recordemos que siempre hay que trabajar en el sistema internacional. Estos minutos hay que cambiarlos a segundos. Cambiemos estos de una vez. Recordemos que un minuto son 60 segundos. Entonces, como son 3 minutos, pues multiplicamos estos 60 por 3 y esto nos da 180 segundos. Ahí serían 3 minutos, entonces cambiamos estos 3 minutos de una vez por 180 segundos. Ya con estos daticos en el sistema internacional, ya por ejemplo por este lado, ya no nos tenemos que preocupar por luego hacer alguna conversión. Ya podemos trabajar directamente con todos los datos que nos están dando aquí. Y hay un dato implícito que nos da el tramo 2 y hay que tener mucho cuidado. Cuando yo tengo una aceleración, la aceleración me está diciendo que la velocidad está cambiando. Vea que yo arranco en 0 y como tengo una aceleración, la velocidad final va a ser algo diferente de 0. Aquí, en el tramo 2, recuerden que la velocidad permanece constante, entonces tanto como la velocidad inicial como la final van a ser las mismas, es decir, no hay variación en la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay un dato implícito que no se ve y es que no tiene aceleración esta parte del tramo. Es decir, que como la velocidad permanece constante y no cambia, la aceleración va a ser igual a 0. Entonces acá tengo otro datico, que la aceleración es igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. La aceleración me mide a mí los cambios de velocidades. ¿Sí? Si tengo aceleración o desaceleración, hay cambio de velocidad. Pero si no tengo aceleración, quiere decir que la velocidad va a permanecer constante, es decir, que esto es 0 y eso me garantiza que las velocidades no van a cambiar en ese tramo. Esos son los datos que nos dan ahí. Vamos ahora con el tramo 3, ya pasamos estos 3 minuticos, vamos con el tramo 3, en el cual nos dicen que el conductor frena con aceleración de 2,5 metros sobre segundos cuadrados. Nos están dando la aceleración del tramo 3. Vea que como ya nos están dando una aceleración, ¿qué quiere decir? Acá nos están diciendo que se está deteniendo, es decir, que hay un cambio en la velocidad. Entonces la aceleración nos dicen que es de 2,5 metros, pero ojo que nos están diciendo que el conductor frena, es decir, que eso no sería una aceleración sino una desaceleración. Por lo tanto, estos 2,5 yo los tengo que considerar negativos porque es una desaceleración. Entonces, ojo que este es un aspecto clave. Si me están diciendo que frena, esa aceleración es negativa porque estoy desacelerando. Si no considero esta aceleración negativa, luego voy a tener errores en el ejercicio. Y nos están diciendo que hasta detenerse, o sea que la velocidad final de este automóvil, nos están dando una velocidad final, va a ser de 0 metros sobre segundo. Y si hay una velocidad final, pues seguramente también hay una inicial. ¿Cuál será la velocidad inicial de acá? Pues recordemos que aquí venía a cierta velocidad. Esta velocidad final con la que venía del tramo 2, pues va a ser la inicial del tramo 3. Entonces, esta vendría siendo la velocidad inicial del tramo 3, pero hay que hallarla, no la conocemos. Y esos son los datos que me da todo el ejercicio. ¿Qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo el tiempo total que dura el movimiento. O sea que yo debo hallar tiempo acá que ya lo tengo,
el tiempo en el tramo 2, que ya lo tengo, y debo hallar el tiempo en el tramo 3, que no me lo han dado, hay que hallarlo con los datos que hagamos. Y cuando tenga todo, entonces sumo este y este tiempo. Estos tres tiempos los sumo y eso me va a dar el tiempo total. Y me están pidiendo hallar la distancia total recorrida. No me han dado distancia en ninguna parte, o sea que tengo que hallar esta distancia, que la voy a llamar distancia 1. Tengo que hallar la distancia 2, o sea la del tramo 2. Y tengo que hallar una distancia 3, que es la del tramo 3. Cuando tenga las tres distancias, como me están diciendo la distancia total, las sumo y esa sería la distancia total que me están pidiendo. Bueno, entonces como la idea es hallar el tiempo y la distancia, vamos a empezar a analizar el tramo 1. En el tramo 1 ya tengo el tiempo, pero me falta hallar la distancia. Hay una fórmula para la distancia, que entonces sería que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que estas fórmulas siempre se mantienen en el movimiento uniforme rectilíneo. Entonces vamos a mirar. La velocidad inicial yo la tengo, es ahí, está 0. El tiempo lo tengo, son 10 segundos. La aceleración me la están dando, que es 1.5, y el tiempo pues ya lo tengo, que son 10 segundos al cuadrado. Tengo todos los datos para hallar la distancia. Entonces de una vez vamos a hallar esta distancia. Entonces la distancia 1, que es esta que estamos hallando acá, va a ser igual a la velocidad inicial, que serían 0, por el tiempo, que son 10 segundos. ¿Verdad? Que todo está dentro del sistema internacional, entonces podemos aplicar la fórmula de una vez. Más un medio de la aceleración, que son 1.5, por el tiempo al cuadrado, que serían entonces 10 al cuadrado. Aquí 0 por 10, esto da 0, o sea que en realidad la distancia quedaría igual a un medio de la aceleración, que es 1.5, por el tiempo al cuadrado, que son 10. Y haciendo entonces este ejercicio o esa operación en la calculadora, nos queda que la distancia 1 es igual a 75 metros. Aquí tengo entonces la primera distancia que nos está pidiendo el tramo 1. Vamos a colocar entonces este valor allí. Y aquí entonces en el tramo 1 nos queda faltando un datico, que es la velocidad final. Vamos a hallar esa velocidad final de una vez porque la vamos a necesitar para el tramo 2. La velocidad final, recordemos que tiene entonces dos fórmulas. Una que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es una. Y tenemos otra que nos dice que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, cualquiera de las dos las puedo usar porque tengo los datos. Tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración, tengo el tiempo. O tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo la distancia que la acabé de hallar. Pero nosotros pues vamos a usar la más sencilla, porque pues acá nos evitamos poner una raíz. Entonces vamos a usar esta de arriba. Y en esta fórmula entonces vamos a reemplazar todos los valores. La velocidad inicial ya la tenemos, que es 0, la aceleración es 1.5 en el tramo 1 y el tiempo son esos mismos 10 segundos. Entonces la velocidad final 1, que es la que estamos hallando allá, va a ser igual a la velocidad inicial, que serían entonces 0, vamos a ponerlo ahí, más la aceleración, que es 1.5, por el tiempo, que serían entonces 10 segundos. Este 0 acá, pues a la final eso no vale, entonces nos queda que la velocidad final 1 va a ser igual entonces a 1.5 por 10. Y 1.5 por 10 nos queda que la velocidad final 1 es igual a 15 metros sobre segundo. Ahí tenemos nosotros entonces resuelto la velocidad final. Con la otra fórmula nos debía también dar 15. Si quiere, haga el ensayo. Y ya entonces con este valor vamos a reemplazar entonces este valor que nos queda ahí. Y aquí entonces nos quedan los 15 metros sobre segundos que acabamos de hallar. Recordemos que esta velocidad final 1,
con la que termine el tramo 1 va a ser la velocidad inicial del tramo 2 y que con la velocidad final del tramo 2 va a ser la inicial del tramo 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entonces la velocidad inicial del tramo 2 van a ser estos 15 metros sobre segundo, que es con los que el automóvil venía. Entonces 15 metros sobre segundo. Recordemos que en el tramo 2 nos dijeron que la velocidad permanecía constante, o sea, no cambiaba, o sea que la velocidad final también van a ser esos 15 metros sobre segundo. Y que la velocidad final del tramo 2 iba a ser la velocidad inicial del tramo 3, porque ahí era donde después de 3 minutos ya el conductor va a frenar. Entonces la velocidad inicial de esta también van a ser 15 metros sobre segundo. Y vea que ya en todos los tramos ya tengo todas las velocidades para hacer los cálculos que me hagan falta. ¿Qué cálculos me hacen falta? Pues yo necesito hallar las distancias en cada uno de los tramos y necesito hallar el tiempo en cada uno de los tramos. En estos dos ya lo tengo, pero me falta el del tramo 3. Entonces ya aquí en el tramo 2 solo sería hallar la distancia y en el tramo 3 hallar la distancia y el tiempo, pero ya tengo prácticamente todos los datos para poder trabajar. Entonces, me están pidiendo el tiempo total que dura el movimiento. En el tramo 2 ya tengo el tiempo, no necesito hallar el tiempo allá. Pero me falta hallar la distancia que sí me lo están pidiendo. Entonces vamos a hallar la distancia. Ya sabemos nuevamente, la fórmula de la distancia es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a mirar, tengo la velocidad inicial, recordemos que aquí estamos en la distancia número 2, o sea que voy a mirar los datos del tramo 2. La velocidad inicial del tramo 2 la tengo, son 15 metros sobre segundo, entonces pongamos aquí 15. Por el tiempo que son 180 segundos, entonces 180. Más un medio, que lo dejamos quietecito, ¿de quién? De la aceleración del tramo 2, que sería 0 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que la velocidad no cambia, entonces la aceleración es 0. Y por el tiempo al cuadrado, que sería entonces 180 segundos cuadrados. Vea que tenemos todos los datos para poder hallar esa distancia. Y vamos a hacer la siguiente operación. Como acá tengo un 0, algo multiplicando 0, entonces algo multiplicado por 0, eso da 0, o sea que esta parte de aquí me va a dar 0. O sea que a la final me queda que la distancia 2 es igual a 15 por 180. O sea que la distancia 2, haciendo esta multiplicación, nos va a dar 2700 metros. Ahí tenemos la distancia 2 para este ejercicio. Vamos a reemplazar entonces este valor allá en esa distancia. Bueno, y ya entonces con el tramo 2 listo, nos quedaría entonces el tramo 3, que hay que hallar el tiempo y la distancia. Entonces, ya cuando hallemos el tiempo y la distancia del tramo 3, podemos sumar cada una de las distancias y cada uno de los tiempos para hallar el tiempo total. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el tramo 3. En el tramo 3 nos están pidiendo pues tanto la distancia como el tiempo, pero entonces aquí en la distancia ya sabemos que la fórmula es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que para hallar esta distancia, vea que no tenemos el tiempo como si lo habíamos tenido en los otros tramos, o sea que no podemos empezar en el tramo 3 hallando la distancia, sino que primero necesitamos hallar el tiempo y luego sí poder hallar la distancia. Para el tiempo entonces recordemos que tenemos la fórmula que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Esta es la fórmula que vamos a usar para hallar el tiempo del tramo 3. ¿Por qué esta? Porque tenemos todos los datos. Tenemos la velocidad final que es 0, tenemos la velocidad inicial que son 15 y tenemos la aceleración que son menos 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos entonces a reemplazar cada uno de los valores. El tiempo entonces, recordemos que este es el tiempo 3 porque es el del tramo 3. Va a ser igual a la velocidad final, entonces voy y miro la velocidad final del tramo 3 que serían 0 menos la velocidad inicial del tramo 3 que es la velocidad final del tramo 2 que serían 15
dividido la aceleración, que es una desaceleración porque estoy frenando. Vea que el ejercicio dice que frena, entonces sería menos 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que como esto es un tiempo, esto nos va a dar en segundos. Mucho ojo que hay que considerar este menos cuando estemos planteando el ejercicio, porque pues menos dividido menos me va a dar un valor positivo y ahí el tiempo va a quedar positivo. Recordemos, tiempos negativos es imposible que den, eso no tiene sentido. Entonces los tiempos siempre son positivos, por eso hay que organizar bien los signos. Aquí a la final pues este 0 no influye en nada, entonces el tiempo 3 va a ser igual a menos 15 dividido menos 2.5. Y haciendo entonces esta operación, nos queda que menos 15 dividido 2.5 es igual a 6. ¿6 qué? Segundos, porque esto es un tiempo. Vea que ahí ya tenemos el tiempo, son 6 segundos que reemplazamos entonces en los daticos de allá. Como ya tenemos el tiempo, entonces ahora sí podemos hallar la distancia con la fórmula de la distancia. Entonces recordemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que nuestra distancia 3, que ya es la última, va a ser igual a la velocidad inicial, que según el tramo 3 son 15, por el tiempo, que lo acabamos de hallar, que son 6 segundos, más un medio de la aceleración, que serían menos 2.5 multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería entonces 6 segundos al cuadrado. Ahí nos queda entonces los datos listos para hallar la distancia del tramo 3. Mucho ojo con los signos, este es menos 2.5 como está allá planteado. Y entonces todos estos daticos lo ponemos en la calculadora. Vamos a mirar entonces cómo hacer o escribir toda esta expresión completamente en la calculadora que ustedes manejan. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces cómo escribir el dato de la distancia cuando tenemos todos los datos para ingresar. En esta calculadora normalmente no hay problema, se escribe directo. Y en esta segunda ya es un poquito diferente, pero en esencia es lo mismo. Vamos con esta primera. Escribimos entonces lo primero que da la velocidad inicial, que son 15 por el tiempo que eran 6 segundos, más aquí va un medio, entonces abro un fraccionario aquí y escribo un medio. ¿De quién? O sea, multiplicado de la aceleración, que eran menos 2.5, por el tiempo al cuadrado, que era 6 entonces al cuadrado, eso igual, y nos da 45. Ahí ya tenemos el primero. Vamos ahora con el segundo, que aquí lo vamos a mirar como dos factores, la parte que está aquí a la izquierda y la segunda parte que es la del 1 medio. Entonces voy a poner un paréntesis para poner esta primera parte que es la del 15 por 6. Entonces abro otro paréntesis que me dice entonces 15 por 6, cierro el paréntesis del 6 y cierro el paréntesis de esta partecita de aquí, más, aquí voy a abrir entonces otro paréntesis para separar esas dos partes, más, aquí va un medio, entonces escribo un medio, y aquí vamos a multiplicar entonces todo eso que nos quedaba, que era el menos 2.5 por el 6 al cuadrado. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de la parte derecha, que es todo lo que abarca al 1 medio. Doy clic en igual y vea que nos da 45 en ambas partes. Ahí tenemos cómo escribir todo el dato completamente en la calculadora. Vamos nuevamente al tablero. Y ya habiendo visto entonces cómo se hace, nos queda entonces que la distancia 3 es igual a 45 metros. Ya hallamos entonces todos los datos de cada uno de los tramos. Vamos a colocar este valor allá. Ojo que el hecho de haber hallado todos los datos del tramo 2 no quiere decir que ya el ejercicio terminó. Recordemos que nos están pidiendo el tiempo total y la distancia total, o sea que nos falta sumar todos los tiempos para hallar el tiempo total y sumar todas las distancias para hallar la distancia total. Entonces vamos a hallar esos datos.
Vamos a hallar el tiempo total. Entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Y reemplazamos. Entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo 1, que son 10 segundos, más el tiempo 2, que son 180 segundos, más el tiempo 3, que son 6 segundos. Y entonces el tiempo total nos va a quedar 10 más 180, 190, más 6, 196 segundos. Este es el tiempo total. Y vamos a hallar entonces también la distancia total de una vez, que sería igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. O sea que la distancia total va a ser igual a la distancia 1, que son 75, más la distancia 2, que son 2700, más la distancia 3, que son 45. Y haciendo esta suma, entonces 75 más 2700 me da 2775 más 45, 2820. O sea que la distancia total es igual a 2820 metros. Y aquí sí terminamos el ejercicio porque ya hallamos el tiempo total y la distancia total recorrida. Esta es la solución al problema, y para poder hallar esto tuvimos que haber hecho una serie de cálculos que ya vimos anteriormente. Siempre mucho ojo, leer muy bien, ojo con los ejercicios y ojo siempre trabajar sistema internacional, segundos y metros, siempre dentro del sistema internacional. Ojo cuando les dicen que una aceleración frena, eso quiere decir que ese valor es negativo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse si aún no lo están, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.